Un saludo cordial a todos ustedes, hermanos de la comunidad de San Mateo, también ustedes, hermanos que nos acompañan donde quiera que se encuentren. Es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones desde la fe, esperando que les ayuden para su propio crecimiento personal, para su crecimiento en comunidad. Estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo también de reconocer nuestros errores, de buscar la reconciliación con los demás, con Dios principalmente, pero también con nuestros hermanos. En este día quiero reflexionar con ustedes a partir de la primera lectura de la misa, que está tomada del libro del Génesis. Escuchemos el relato y después voy a compartir con ustedes algunas ideas importantes. Del libro del Génesis, capítulo 37. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Cuando se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat con camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, es otro relato muy interesante del libro del Génesis y es un relato, por supuesto, mucho más largo. La historia continúa hasta el capítulo 50. Este es el inicio y es un problema que se gesta entre estos hermanos, hijos de Jacob, que pues las diferencias entre ellos empiezan a ponerlos en contra, especialmente del más pequeño, que era José, por los privilegios, por la preferencia de su padre y otras circunstancias. Es triste ver que entre esos hermanos no pudieron convivir en paz y hicieron esos planes para destruir y excluir a uno de ellos. Eran planes muy duros porque al principio querían matarlo, pero gracias a la intervención de dos de ellos, los mayores, pudieron y decidieron que no habría que mancharse de manos la sangre, pero aún así hicieron mal al deshacerse de él y hacer creer a su padre que había muerto. Esta historia, insisto, es entre los relatos que tiene el Génesis, es otra historia de hermanos que encontramos en la historia de Caín y Abel, donde ahí sí hay un asesinato. Hermanos que no se podían ver, por ejemplo, el mismo Jacob y su hermano Esaú también se hicieron enemigos por problemas entre ellos. En fin, pero el relato de José es más que interesante porque a pesar de odiarse entre ellos, de no dirigirse la palabra y de excluirse, de no poder convivir en paz, tiene un final de reconciliación. Ese le invitaría a que ustedes lo lean en la parte final o en los capítulos restantes del libro del Génesis. Quiero señalar aquí que para tener problemas es muy fácil, tener problemas con otra persona.
Basta con ponerse o detenerse a mirar qué es lo que el otro tiene que tú no tienes, qué es lo que tú quisieras tener que el otro tiene. Y entonces es ahí donde empiezan a surgir los problemas, cuando nos fijamos en lo de los demás y no en lo de nosotros mismos. En este caso, los hermanos ya era difícil su convivencia porque eran hijos tenían un mismo padre, pero eran hijos de distintas madres, eran medios hermanos. Entre ellos, por supuesto, Jacob mismo tenía preferencia, por ejemplo, con la madre de José, de frente a la madre de los demás hijos. También por ser el más pequeño, pues tenía esa preferencia. La manifestaba también en que le hace esta ropa especial, tiene esos tratos especiales hacia él. Y no es que por eso José fuera culpable, más bien ahí el culpable sería su padre por esas preferencias, pero esto no tampoco dice que Jacob no amara a los demás hermanos, que no los respetara, que no los quisiera como padre. Entonces, pero entre ellos se notaban esas diferencias y había ese conflicto. Otra de las cuestiones que los hacen separarse eran los sueños. Aquí no se mencionan. José pues continuamente tenía estas manifestaciones y en sueños veía que sus hermanos le rendían obediencia y lo tenían a él pues como su jefe, su guía. Algo que todavía no sucedía, era el hermano menor, era el que no le hacían caso. Esto sucederá más tarde cuando José, después de haber sido vendido y haber pasado pues un sinnúmero de sufrimientos, llega a ser el administrador del faraón en Egipto y sus hermanos tendrán que ir a buscarlo para pedirle ayuda. Al principio no lo reconocen, después sí, después hay todo un proceso de reconciliación. ¿Qué quiero reflexionar con ustedes con esto? Insisto, para tener discusiones con otra persona o para tener problemas o vernos distanciados, basta con ver las diferencias que tenemos. Y a veces mirando solo eso, viendo solamente esas diferencias, no somos capaces de ver lo que sí tenemos, lo que tenemos en común. ¿Cuántas veces el odio nace por ser el mayor, el menor, por vivir en un lado, por vivir en otro, por ser hombre, ser mujer, por la posición económica, por la lengua que hablas, en fin, tantas cosas que nos distinguen? Sin embargo, en esta historia son miembros de una misma familia y la historia nos va haciendo reflexionar en un proceso, insisto, que no es fácil. Nos va a llevar a reflexionar que sí es posible llegar al perdón, pero para llegar al perdón y a la reconciliación entre ellos tuvieron que pasar y tuvieron que demostrar que eran dignos, que eran capaces de arrepentirse, de reconocer sus errores y de extender la mano, estrecharla y no repetir los mismos errores del pasado. Ese es entonces de esta historia, entiendo yo que el perdón no es algo automático, aunque es una de las grandes virtudes de nuestra fe, el perdonar, pues no, hay veces que necesitamos hacer un proceso de sanación personal en el que la persona ofendida, pero también un proceso de sanación en común, esperando que la otra persona también reconozca sus errores y no los vuelva a repetir. Si no, se vuelve como un círculo vicioso en el que uno perdona y el otro ofende y nunca cambian las cosas. Entonces, es muy interesante esta historia. Estos hermanos, insisto, afortunadamente al final logran reconciliarse, pero no fue un camino sencillo llegar a ese punto, como seguramente no lo es en nuestra historia personal y en los conflictos que vivimos con las personas que nos rodean, con los que convivimos y a veces pues con nuestros mismos hermanos de sangre. Entonces, que el Señor, ojalá que en esta Cuaresma nos ayude a entender que lo que nos hace diferentes no es para odiarnos unos a otros, que más bien busquemos lo que nos une, lo que nos hace miembros de una misma familia. Las virtudes, las cualidades de cada uno pueden ayudar al otro y eso nos permita pues convivir en paz. Que también seamos capaces de no hacer daño a los demás, que seamos capaces de perdonar cuando hay ese proceso, ese compromiso mutuo de sanar, de crecer y de buscar la reconciliación y de dejar atrás pues los errores, más bien mirar hacia adelante. Pues que esta Cuaresma sea también una oportunidad para buscar la paz personal
y la paz en nuestros ambientes, donde quiera que estemos. El Señor nos ayude pues a vivir y entender estas virtudes que Él nos propone, sobre todo la del perdón y de la reconciliación. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.